Estábamos viendo esto. Tenemos que terminar este. No va a haber examen por si acaso. Y mil disculpas por fallarles. La semana pasada les sigo debiendo una clase. Efectivamente, estaba leyendo su chat. Así que estén tranquilos. ¿Ya? Estos temitas son pesados porque son teóricos. Son formas de programar que la mayoría de las personas que programan no saben que existen. Por ejemplo, el operador res. Nos quedamos aquí, si no me equivoco. Alexander Mamani Quispe, por favor, leamos cómo se realizan números ilimitados de parámetros en una función flecha. La función flecha no tiene el objeto de alcance de los argumentos. Para implementar una función que toma un número ilimitado de argumentos en una función flecha, usamos el operador de propagación seguido de cualquier nombre del parámetro. Se puede acceder a cualquier elemento que hayamos pasado como argumento en la función como array en la función flecha. En la anterior clase vimos que existen diferentes formas de funciones. Vamos a abrir nuestro proyectito y les voy a enseñar a hacer funciones flecha porque son mis favoritas. El día de hoy, semestre 2 2005, práctico 1. Aquí está el index fácilmente reconocible. Estamos haciendo una calculadora al parecer. Gastamos una clase para hacer reingeniería de un proyecto hecho por ChatGPT para que sepan la diferencia entre CSS, JS y HTML. Espero que haya valido la pena. Listo, aquí sigue. Y si funciona, quiere decir de que está funcionando el JS. Le damos clic derecho a inspeccionar. Y aquí en la consola vemos de que hay un error en el archivo events.js. Ah, lo dejamos a media, ¿no? Ya, ni modo. Event.js, aquí está. ¿Dónde estará ahora eso? Vamos a ver si lo encontramos. Lo que pasa es que mi ChatGPT tiene un problema. Entonces yo no lo puedo utilizar mi ChatGPT, utilizo el de mi hermano. Refactorizar código, creo que es este. No. Con Clean Code. Sí, ese de acá era. Y dijimos que íbamos a colocar por archivo separado, ¿no? Y está utilizando importaciones, ¿ya? A ver. Toggle. Ya, no importa. Vamos a crear una función. Aquí tenemos una función normal. Utilizamos la palabra reservada function. Le colocamos un nombre con camel case. Sumar todos los números. Abrimos y cerramos paréntesis. Y fíjense que aquí aparece args. Y aparecen estos tres puntitos. Estos tres puntitos se le llama el operador res. O también tiene otro nombre. Operador de propagación. Que eso es lo que estoy intentando enseñarles ahora. Y fíjense que estamos haciendo un console log de los argumentos que existen y luego llamamos a la función. El problema está en la línea 11 supuestamente. A ver, vamos a ver si lo podemos arreglar. Ya está. Ah, ya. El error que está pasando aquí
es porque se está creando un nombre que ya está correctamente declarado, dice. Eso quiere decir que no podemos nosotros crear una constante que ya esté siendo utilizado ese nombre en una función. Es por eso que está saliendo ese error. Si nosotros ponemos así, listo, ya no sale el error. Pero lo que vamos a hacer es cortarlo, pegarlo abajo y lo vamos a comentar por ahora. Cosa de que solamente veamos la función que estamos realizando. Hemos creado la función y estamos llamando a la función. Y estamos utilizando dentro de function la variable global, por así decirlo, llamado arguments. Si se dan cuenta, no estamos haciendo un const de arguments. Tampoco estamos haciendo un let arguments, que es la forma en cómo se declaran las variables. Simplemente lo estamos utilizando y ya. Si nosotros nos vamos aquí, fíjense que está diciendo del archivo events.js la línea 2. Estamos en la línea 2. Estamos viendo qué es lo que contiene arguments. Arguments es un array de todos los parámetros que se están ingresando dentro de la función. Pero la función no está esperando ningún parámetro. Los argumentos llegan a pesar de que no se les está solicitando nada. Yo puedo poner 5 y van a llegar 5 elementos aquí. ¿Se dan cuenta? Y podría trabajar con arguments. Podría, por ejemplo, decir quiero arguments. Como es un array, utilizo arguments 4 o argument 3. Argument 3 es este de acá. Lo podemos hacer un poco más complicado. Podemos poner aquí manzanas, peras, frutillas, sandías y paltas. Entonces, cuando yo coloco argument y corchete 2, comenzamos desde el índice 0, 1 y 2. De esa manera podemos ver el valor aquí. Así es como funciona dentro de una función normal. Pero dice que también podemos utilizar los argumentos masivamente en una función flecha. Antes de comenzar con la función flecha, les voy a mostrar cómo se hace una función flecha. Primero, una función flecha no utiliza la palabra function. Segundo, una función flecha no tiene nombre. Tercero, tiene que haber la flecha gorda. Ahí. Y listo, eso es todo. Esa es una función flecha. Solamente que, como no la estamos llamando, no está definido, dice. Para llamar así, porque si no, ¿cómo lo vamos a llamar? Imagínense que esto no hay. ¿Ya? Y ahí está la función flecha. No hay error. Como dice Kashi, el de TikTok, la vida es buena. Esta función no tiene ningún error sintáctico. El problema es que no podemos llamarla. Es como si hayamos hecho una casa en medio del monte y no podamos acceder a lo que hay dentro de esa casa porque no hay camino para acceder a ella. Es por eso que se iguala a una constante la función flecha. Y de esa manera ya podemos llamarla. Podemos llamarla sin ningún argumento. Argument is not defined, claro. Ahora que ya es una función flecha, me sale este error. Argument is not defined, porque este argument solamente se puede utilizar cuando se utiliza funciones predeterminadas, funciones clásicas, o sea, cuando utilizamos function por delante. Ahora que no hay function por delante, ya no se puede utilizar arguments. Y ahora sí ya no hay error. Pero sí podemos utilizar
el operador de propagación. Se le coloca args, pero en realidad se puede llamar cualquier cosa. Aquí yo le puedo poner Goku y va a funcionar igual. Yo pongo Goku aquí y debería funcionar igual. Fíjense que cuando coloco Goku o el nombre de la variable y hago console log, me sale un array vacío acá. Vamos a ver, ¿qué tal si yo coloco args? Vamos a manejar args. Y fíjense que no está definido, porque no le he colocado nada, no hay algo, a menos que le coloque un 1 acá, recién va a decir 1. Esto se puede hacer, me estoy adelantando, pero es la forma de inicializar un argumento. Cuando el argumento no se coloca, automáticamente aquí yo le puedo poner un predeterminado en caso de que al llamar la función yo no le mande un valor. Por eso es que sale 1 acá. Pero si yo le coloco 5, ya no va a colocar 1, ahora es 5, porque está yendo un argumento. Pero ¿qué pasa si yo coloco también 6 acá? Ya no me aparece aquí, a menos que haga args. Vamos a intentar hacer arg0. ¿Ya? Y sale indefinido. ¿Por qué? Porque args no es un array como tal. Vamos a colocarle type of para saber de qué tipo es args. Es de tipo número, porque yo le estoy colocando un número. Pero si yo le quisiera colocar aquí, por ejemplo, hola, va a ser, bueno, es de tipo número porque yo le estoy colocando un argumento, ¿no? Pero si no le mando nada, va a decir que es de tipo string porque le estoy colocando un valor predeterminado al parámetro. Cuando yo coloco el operador de propagación, eso cambia. Ahora es un objeto. Específicamente es un array, porque fíjense que aquí yo lo coloco y me va a salir un array. ¿Por qué? ¿Por qué no es un objeto como los que avanzamos en la anterior clase? Porque yo puedo colocar aquí objeto 1 y lo puedo inicializar vacío y hago un console log que diga objeto 1 y fíjense que cambia, varía. Esa es la diferencia entre un array y un objeto. Un array es un objeto, pero un objeto incompleto, un objeto diferente. Un objeto como tal no tiene length, porque no sabemos de qué tamaño va a ser el objeto. Un objeto puede ser tan grande como se requiera. Podemos crear un objeto billetera, así como podemos crear un objeto fábrica. ¿Ya? Entonces, el operador de propagación hace de que el parámetro sea un array de cualquier cosa. Fíjense, yo puedo poner un 1 y ahora me aparece el 1 aquí, dentro del array. Yo puedo poner un hola y ahora me aparece el array. Vamos a quitar este type of. De esta manera. Es así como se utilizan múltiples argumentos o múltiples parámetros o parámetros ilimitados, porque yo podría hacer set o no set o le peleen algo ahí. Puedo utilizarlos como sea. Ahora, les digo cuál es la mala noticia. Les estoy enseñando esto en vano porque esto no es correcto. Hay formas, o sea, sí se puede hacer y hay maneras en las que se podría utilizar. Sin embargo, no es bien visto por nuestro famoso libro de código limpio. Parámetros. Ya habíamos hablado de esto, pero me gustaría que lo vuelvan a leer. Apasa Chávez Denis. Por favor, leamos. Número de argumentos. Otra recomendación importante es la de limitar el número de argumentos que recibe una función. En general deberíamos limitar a 3 parámetros como máximo. En el caso de tener que exceder este número, podría ser una buena idea añadir un nivel más de
indirección a través de un objeto. A través de un objeto, dice. Si es que necesitamos más parámetros, podríamos utilizar un objeto como este. ¿Ya? Nuevamente les digo, esto de args es una convención. Se coloca args por la palabra arguments, ¿no? No es obligatorio colocarlo. Donde sí es obligatorio es cuando utilizamos la función normal. Ahí sí se utiliza arguments. Y si lo colocas mal, obviamente va a dar error. ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestro proyectito? Aquí está. Ya. Aquí tenemos algunos ejemplos. Fíjense que esto es mucho. Y aquí crea un objeto. Sabemos que es un objeto porque comienza con llave. Pero podríamos colocarle un nombre a este objeto en vez de colocarle todas las propiedades. Igual se sigue viendo largo. La idea de limitar los parámetros es que esto no se vea largo porque es complicado leer. Listo. Sigamos. La función anónima, nos habíamos quedado la semana pasada, es exactamente eso. Es una función flecha, como la que hicimos hace ratito. Bueno, podría ser función flecha o función normal y no tiene nombre. Vamos a ver si la podemos llamar. Fíjense que aquí hemos creado la función y la estamos igualando a una variable, a una constante. Necesitamos llamar a esa variable para que se ejecute la función, porque no hay nombre. Solamente mediante la variable podemos llamarla. Ahora, se puede crear una función anónima mediante una función flecha. ¿Cómo se creaba la función de flecha? Se quita la palabra function, se añade la flecha gorda o flat arrow y listo. Vamos a ver si sigue dando. Sigue dando. Para que vean de que soy una función anónima con función flecha. ¿Sí? Se está llamando. Funciones de expresión. Ariel Flores Janco. ¿Podemos leer, por favor, qué son las funciones de expresión? Las funciones de expresión son funciones anónimas. Después creamos una función sin nombre y la asignamos a una variable. Para retornar un valor de la función, debemos llamar a la variable por mira, ejemplo, función de expresión, calls, scar, igual a función. Ya, el ejemplo no es necesario leerlo. Lo que estamos aquí colocando, fíjense, es una función de expresión. Lo que estamos haciendo es creando una variable. Deme un minuto, por favor.
Ya, perdón. Creamos una variable y aquí estamos utilizando una función. Es exacto, o sea, repetimos y repetimos lo mismo que estamos viendo. Function, y esta vez tiene un parámetro. Hay un parámetro que está esperándose dentro de la función. Le llaman n. Yo les aconsejo siempre de colocarle algo más legible, porque así sabemos qué es lo que hace. Ahora que sabemos que es un número, fíjense que aquí está retornando su valor, number por number. Eso quiere decir que cuando nosotros llamamos a la variable, aquí está un poco complicado. Lo correcto sería crear una variable resultado, hacerla la función y mostrar en console.log el resultado. Porque si lo colocamos, es redundante. Por eso lo hace. Porque estamos añadiendo una línea solamente para que sea más legible. Pero nada impide de que nosotros hagamos eso. ¿Ya? Yo lo estoy haciendo para que ustedes lo lean mejor. Entonces, ya sabemos que esto, square quiere decir el cuadrado. El cuadrado de 2 debería salir 4 aquí, ¿no? ¿Dónde está? 4. El cuadrado de 5 debería salir 25. El cuadrado de 9 debería salir 81, ¿no? Porque estamos haciendo de que el parámetro que coloquemos se multiplique entre ellos y retorne su valor. Eso es una función de expresión. Al igual que todo se puede convertir en una función flecha, pero lo que van a ver es hermoso, porque JavaScript logra simplificar estas líneas a mucho menos. Para empezar, convirtamos la función a función flecha. Se quita la palabra function y se coloca la función, la flecha gorda, o flat arrow se llama. Flat arrow, lo voy a colocar acá. Fat arrow se llama. Lo que es lo mismo en inglés, flecha gorda. Ya, ahora, ¿qué pasa con las funciones flecha? Cuando ustedes tienen un parámetro, uno solo, y atento porque esto es pregunta de examen. Cuando hay un solo parámetro, no necesitamos los paréntesis. Si hay dos parámetros, cualquiera sea el nombre, ya no podemos quitar los paréntesis. No podemos hacer esto. No, incluso nos sale error. Se esperaba tanto eso. ¿Ya? Entonces, como aquí tenemos un parámetro, se puede quitar. 2. Tengo una extensión que se lo coloca automáticamente, fíjense. Así que voy a tener que guardar sin ordenar. Y cuando hay return, y el return es una sola línea. Ay, perdón. ¿Qué quiere decir? Que imagínense que yo aquí creo una nueva variable. ¿Ya? Entonces ahí yo dice que está declarada, pero nunca es utilizada. Podría crear un console.log, nueva variable, o directamente le podría colocar un let. Ahí, ya. Cuando hay dos líneas, ya no puedo tocarlo. No se puede hacer lo que voy a hacer. Pero si hay una línea y esa línea es un return, se puede quitar las flechas y el return y directamente colocarlo así. Aquí está la función y el punto y coma. Claro, los puntos y coma no son obligatorios en JavaScript, podrían no haber. Fíjense que mi extensión se lo coloca. Esto es lo mismo que habíamos visto hace rato. Es lo mismo que esto. Function, number, return, number por number. Es lo mismo. Fíjense qué hermoso se ve esto. Esto es lo mejor que tiene JavaScript. La posibilidad
describir una función en una sola línea. Ya, y podemos ver de que sigue funcionando. Raíz de 11, 121. Sigamos. Funciones de autoinvocación. Las funciones de autoinvocación son funciones anónimas que no necesitan ser llamadas para devolver un valor. Aquí tenemos una función y fíjense que es una función anónima porque se encuentra sin nombre. Y si nosotros la separamos, fíjense cómo en realidad está dentro de un paréntesis y luego hay otro paréntesis. Es como si hubiera así, como si estuviera así esto. En el primer paréntesis se coloca la función y en el segundo se colocan los parámetros si es de la función que se va a ejecutar automáticamente. Esto es un poquito complicado, así que abran su mente al 100%. Si yo colocase la función sola, así, me sale un error. Identifier expected. Statement require a function name. Ah, claro. Dice que necesito un nombre. Ahí entonces. Nada. Necesito un nombre. Vamos a igualar a una constante. Función anónima. O en inglés. Anonymous function. Creo que así es. Listo. Ahí ya no hay error. Porque ya le estoy colocando un nombre a la función anónima. Porque no me está permitiendo colocarla así. Ya, y no hace nada, no figura nada. Hay un console log, pero no pasa nada porque nunca lo llamo. Pero ¿qué pasa si yo quisiera crear una función que se ejecute al cargar el navegador? Ahí es donde nace esto. Esto tiene un nombre, es un patrón. IEEF se llama, algo así. Lo habíamos buscado en la anterior clase, ¿se acuerdan? ¿Dónde está? IEEF. A ver. JS. Patrón de autoinvocación, JS. El patrón de autoinvocación en JavaScript se conoce como IIFE. Ah, ya me estaba equivocando. Immediately Invoked Function Expression. Expresión de función invocada inmediatamente. Expresión de función ejecutada inmediatamente. Se trata de una función anónima que se ejecuta al instante de su definición, encapsulando el código en un ámbito local para evitar conflictos de nombres y efectos secundarios. Tanto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Colocan la función dentro, eso está mal escrito, es IIFE. La función anónima la colocan dentro del primer paréntesis y si necesitamos un argumento para la función para que se ejecute, lo colocamos aquí. Ahí está. Y esto se ejecuta automáticamente con el valor que le estamos dando. Se lee medio raro, ¿no? Pero funciona. Esto es el patrón IIFE, Immediately Invoke Function Expression.
Por favor, necesito que reaccionen si han entendido esta parte. Carita feliz si se entendió, carita triste si no se entendió tanto, pero sigamos adelante. Bien, bien. Hay una carita dudando por ahí. Ya, si es que nosotros necesitamos que una función se ejecute en su momento, función de expresión de invocación inmediata. Hay otras maneras de hacer esto. A mí no me gusta usar esto. Hay otras, pero para eso se requiere una estructura orientada a objeto. Y eso todavía no lo hemos avanzado. Por fin, función flecha. Braham Guzmán, ¿podemos leer qué es una función flecha, por favor? No hay. Braham o Abraham Guzmán. ¿Está o no está? Baneado por cachorro. Carlos Daniel Cortés. Leamos, por favor, qué es una función flecha. Función flecha. La función flecha es una alternativa para escribir una función. Sin embargo, la función declarativa y la función flecha tienen algunas diferencias menores. La función flecha es una flecha en lugar de la palabra clave function. Para declarar una función, veamos tanto la función declarativa como la función flecha. Es como ya habíamos hecho varias veces. Fíjense que aquí está la función. Y esta se supone que es lo mismo. Las funciones flechas son hermosas, pero tienen un problemita que lo vamos a ver a continuación. Aquí tenemos un ejemplo de función flecha. Vamos a copiarlo. Y vamos a pegarlo acá. Vamos a ordenarlo. Fíjense qué es lo que está pasando aquí. Estamos creando una variable que se llama cambiar a mayúsculas. Eso quiere decir change to uppercase. Y lo hemos igualado a una función flecha que termina aquí. Dentro de la función flecha estamos creando un parámetro llamado r para utilizarlo dentro. Aquí creamos una variable que es un array vacío y utilizamos un for para ir colocando todos los elementos de r a mayúsculas y lo vamos colocando dentro de este nuevo array y retornamos el nuevo array. Permítame un minuto, por favor.
Entonces estamos utilizando aquí una estructura de bucle, una estructura repetitiva, que es el for of, que solamente se utiliza para arrays. No sé por qué le ponen aquí are, viene de array, en realidad debería ser así, array, pero bueno. Y aquí la estamos utilizando, esa función. Esta función que hemos creado, la estamos utilizando. Podemos ocultarlo un ratito, fíjense, Visual Studio Code nos ayuda a poder ocultarlo para seguir leyendo. Hay una opción también aquí en View que se llama Word Grab, que lo que hace es colocarlo todo en una sola vista para que no tengamos que hacer scroll horizontal. Entonces tenemos este array que es countries y llamamos a esa función y va a hacer lo que tiene que hacer esa función, ¿no? Va a ir uno por uno y por eso es que ahora esto, que son países, se debería ver con mayúscula. Vamos a ver y efectivamente eso es lo que pasa. Si nosotros mandamos solamente de countries, fíjense que está en minúscula y cuando llamamos a la función change to uppercase, aquí sale con mayúscula. Aquí tenemos otra función flecha utilizando los operadores de concatenación. Fíjense qué hermoso se ve esto. Aquí tenemos la variable imprimir nombre completo, quiere decir. Y aquí está el parámetro. Y como les dije, si la línea es una sola y es un return, no necesitamos las llaves ni el return. Ahí. En una sola línea. Y sigue funcionando. Víctor Manuel Vargas. Aquí está. Es lo mismo que arriba. Función con parámetros por defecto. Aquí, por ejemplo, en caso de que yo no le coloque nada, ya me muestra undefined, me muestra. Porque no les estamos pasando los parámetros que necesita y esto imprime así. Y como no hay valores por defecto, le coloca undefined y esto no se ve bien. Es por eso que existe la posibilidad de colocarle un valor por defecto. Por ejemplo, el famoso Juan Pérez. Si nosotros le colocamos valores por defecto, si es que no le mandamos los argumentos, ya no coloca undefined, sino que coloca Juan Pérez. Y solamente cuando yo coloque un nombre aquí, por ejemplo, Dainer Pacheco. Ahí ya no escribe Juan Pérez, sino Dainer Pacheco. A eso se refiere cuando le estamos colocando parámetros por defecto. Le estamos dando un valor por defecto dentro del parámetro a la función para que no salga ese undefined que es incómodo. Y se puede hacer para todos los parámetros. ¿Se entiende? Reaccionen, por favor, si se está entendiendo. Así funcionan los parámetros por defecto dentro de una función. Aquí tenemos un ejemplo, algo muy particular. Podamos verlo. Hay varios ejemplos acá. Vamos a quitar... Aquí tenemos una función normal. Ahora que ya conocen las funciones flecha, ya uno no quiere hacer las funciones predeterminadas, ¿no? Function, aquí dice tamaño de objeto, weight of object, masa y gravedad. La gravedad está por defecto, 9.81. Y aquí tenemos el peso, que es masa por gravedad, más n. El valor tiene que ser cambiado de este. Y en teoría, pues debería dar, ¿no? 981 Newton.
Por favor, un segundito. ¿Cómo escribimos las funciones anteriores con funciones flechas? Por ejemplo, esta de aquí. Esta está por aquí. Me sorprende lo resumido y lo simple que se lee esto. Esta es la función con función flecha que vimos anteriormente. En una sola línea todo. ¿Se dan cuenta? Escriban en los comentarios qué les gusta más, la función flecha o la función estándar. ¿Y cuál le entienden más? ¿La función flecha o la función flecha o la función declarativa? Listo. Eso es con respecto a las funciones. Este tema que sigue, que es de scopes, no lo vamos a ver porque es un poquito complicado, pero ya hemos hablado de ámbitos globales o alcances. Quédense ustedes con que existen dos tipos de ámbitos, global y locales. Global es todo lo que está afuera de una función en el ámbito global, así se llama, y adentro de una función ese es el ámbito local. Este es un ámbito de función en realidad. Hace rato habíamos visto una función que tenía un for dentro. Creo que era este. Y Visual Studio Code nos ayuda a entender cómo funcionan los scopes, los ámbitos, porque los podemos desglosar. En cambio, todo lo que está en el ámbito global no se desglosa. Esto, lo de aquí, está en el ámbito global. Esto está en un ámbito de función. Pero también existen ámbitos de estructura. Esto de acá forma parte dentro del ámbito de la estructura for. Entonces estas flechitas nos ayudan a entender cómo son los ámbitos. El ámbito de la estructura for es de aquí hasta aquí. El ámbito de función es de aquí hasta aquí. Y todo lo que no se puede desglosar es el ámbito global. Quedémonos con eso porque es complicadito avanzar esto, ¿ya? Y no lo vamos a hacer. Lo que sí podemos ver es de que aquí hacen mención a let y cons. Y un tercero que es bar. Eso sí lo vamos a ver. Permítame, por favor, un segundo. Qué burrera, qué manera de molestar los sábados. Let y cons, necesitamos ir al libro. Uso correcto de var, let y cons. Var, let y cons son formas de declarar variables en JavaScript. Pero hay formas de utilizarlo. Charlie Hop, escribes o escribes. ¿Será que podemos leer cuál es la forma correcta de utilizar var, let y cons?
¿Está Charlie Job o no está? Cristiano Ferrufino. ¿Cuál es la manera correcta de utilizar var, let y cons? No entiendo para qué entran si no van a participar. No lo entiendo. Dainer Yamil Pacheco. ¿Está o no está? Tampoco. Sí. Bien. Veamos, por favor. Debemos evitar a toda costa el uso de var, ya que define las variables con alcance global. Esto ocurre con las variables definidas con let y const, ya que se definen para un ámbito en concreto. La diferencia entre let y const radica en que esta última no se le puede reasignar su valor, aunque sí modificarlo. Es decir, se puede modificar, mutar en el caso de un objeto, pero no si se trata de un tipo primitivo. Es por ello que usar const en variables en las que no tengamos pensado cambiar su valor puede ayudarnos a mejorar la intencionalidad de nuestro código. Con sus palabras y con pocas palabras, resumiendo, ¿cómo debemos utilizar var, let y const en base a lo que usted ha leído? Dainer. Por ejemplo, var, nunca usarlo. Nunca. Incluso, si ustedes van a ChatGPT y le dicen, dame un código en JS que calcule los números primos y los de Fibonacci. Suele pasar, bueno, parece que ya lo han mejorado, pero antes no utilizaba let, utilizaba var. Y era muy molesto porque teníamos que cambiarlo, ¿no? No está bien visto la utilización de var. Aquí están utilizando cons y no utilizan var. O sea, está perfecto, ya lo han mejorado esa parte, al parecer. Sucede de que var se utiliza en el ámbito global. Cuando colocan var y declaran una variable var, se crea en el ámbito global, en el scope global, en el global scope, perdón. Es por eso que no está bien visto utilizarlo. Se utiliza const cuando nosotros vamos a utilizar un objeto o una función o un valor que no se va a modificar su valor en el tiempo. Y se utiliza let cuando sí va a cambiar su valor con el tiempo. Por ejemplo, aquí. También dice que const debe ser declarado en el momento de utilizarse. Veamos lo que dice acá, esta partecita de acá. Daniel y Monasterio. Leamos qué nos dice la diapositiva respecto al var. Ahora usted tiene una comprensión del scope. Una variable declarada con var solo tiene ámbito de función, pero una variable declarada con let o const tiene scope del bloque, el bloque de función, bloque if, bloque del bucle. El bloque de JavaScript es un código entre dos llaves. Ya, esto de acá no lo vamos a entender si no leen scope, pero prácticamente es lo que dicen acá. Vamos a basarnos en este mejor entonces. Debemos evitar a toda costa el uso de var, ya que define las variables con alcance global. Es por eso que no se utiliza. Esto no ocurre con las variables definidas con let y const, ya que se definen para un ámbito en concreto. La diferencia entre let y const radica de que a esta última no se le puede reasignar valor, aunque sí se le puede modificar. Ya vamos a ver cómo, cuando es un objeto. Aquí dice, en ECMAScript 6, esto tiene que ver con teoría, tiene que ver con las versiones de JavaScript.
JavaScript, como todo programa, también tiene un versionamiento. Se le llama ECMAScript. Estas son las versiones de JavaScript. Se le llama ES, ¿no? De ECMAScript. Son las versiones de JavaScript. Actualmente, el JavaScript moderno que soporta funciones flechas es el ECMAScript 6 en adelante. Aquí se tuvo mayor impacto porque inició una actualización anual de JavaScript. A partir del ECMAScript 6, hay actualizaciones de JavaScript anualmente. Ahora ya vamos por ECMAScript 2000, no sé cuánto. Ya, entonces, a eso se refiere aquí. En ECMAScript 6 y superiores existe LED y cons, por lo que no sufrirás por lo que no habrá problema si utilizas var, pero en realidad no debemos utilizarlo. Cuando usamos LED, nuestra variable tiene alcance de bloque y no infectará otras partes de nuestro código. Objetos. David Camacho. Objeto. Todo puede ser un objeto y los objetos tienen propiedades y las propiedades tienen valores, por lo que un objeto es un par clave-valor. El orden de la clave no está reservado o no hay orden. Para crear un objeto literal utilizamos dos llaves. Ya habíamos visto lo que es un objeto. Eso es un objeto vacío. Y aquí tenemos un objeto con valores. Se crea la propiedad y con 2 puntos se coloca el valor. De esta manera. Y si nosotros vemos en nuestro proyecto, podemos ver el objeto acá. Eso es un objeto. Lo pueden ver tanto en el código como en su resultado. Ni más ni menos. Es un objeto pequeñito. Aquí tenemos otro objeto más grande. Este objeto ya tiene arrays dentro. Fíjense que un objeto puede tener cadena de caracteres, números, booleanos, arrays e incluso funciones. El objeto es la unidad de JavaScript con la que se maneja todo en programación. Los objetos es la cúspide de su aprendizaje. Aprender a trabajar con objetos es lo que da dinero. ¿Cómo obtenemos los valores de un objeto? David Jesús Cantuta. Buen día, ingeniero. Buen día. Para obtener los valores de un objeto, podemos acceder a los valores del objeto utilizando 2 métodos. Usando el sello del nombre de la clave, y el nombre de las claves es una sola palabra. O utilizando corchetes y comillas. Veamos los ejemplos. Tenemos aquí un objeto. Creo que es el mismo que estaba antes, así que lo vamos a dejar ahí. Y vamos a acceder a los valores. Dice que podemos acceder a las propiedades de un objeto. Aquí podemos ver las propiedades. Colocando punto
después del nombre del objeto y llamando a la propiedad. Veamos si es verdad. Podríamos ver los resultados aquí en el console log. Aquí vamos a colocarle Ariel Flores, edad 25, país Bolivia, ciudad Montero. Aquí podemos ver. Hay uno que sale indefinido. Person.location. ¿Por qué sale indefinido? Porque esa propiedad no existe en el objeto. Si ustedes ven su objeto, no hay location aquí. Es por eso que sale ese error. ¿Ya? También dice que se puede acceder así. Fíjense, pasa lo mismo. Person age. Sí, no es. Es location, phone number. Se puede acceder al valor utilizando corchetes y el nombre de la clave, y este va a salir indefinido porque no existe location. Para acceder al número de teléfono solo utilizamos el método del corchete y listo. ¿Cómo les gusta más? ¿Con punto o con corchete? Escriban en los comentarios, en los mensajes, en el chat de Google Meet. ¿Cuál les gusta más? ¿Así, llamar con corchete, o así, llamar con punto? Con punto se ve más limpio, ¿no? Que con corchete. Sí, opino lo mismo. Sucede que los objetos pueden tener funciones dentro. Cuando una función está dentro de un objeto, ya no se llama función, se le llama método. Cuando yo les digo ¿qué es un método es una función que forma parte de un objeto en particular. Eso es un método. Eduardo David Lucas. ¿Cómo crear métodos dentro de objetos? Ahora el objeto persona tiene las propiedades getFullName. El getFullName es una función dentro del objeto persona y lo llamamos un método del objeto. La palabra clave this se refiere al objeto mismo. Podemos utilizar la palabra this para acceder a los valores de diferentes propiedades del objeto. No podemos usar una función de flecha como método de objeto porque la palabra this se refiere a window dentro de una función de flecha en lugar del objeto mismo. Ejemplo de objeto. Este es el motivo, este es el pero de una función flecha. La palabra this se refiere a window dentro de una función flecha. Este es el motivo por el cual no se puede utilizar funciones flechas dentro de un objeto. Les explico qué es lo que está pasando. Vamos a primero copiar. Caramba. Tenemos esta propiedad, este objeto. Fíjense que aquí todos son string, number, y aquí hay un array y un booleano. Todos se entienden, ¿no? Ya lo vimos esto la semana pasada. Y ahora vamos a añadirle una propiedad más. Esta propiedad
se va a llamar get full name, o sea, obtener nombre completo. Y fíjense que es una propiedad del objeto. Y esta propiedad va a ser una función, pero es una función local, o sea, un método. Es una función anónima, porque ya le estamos colocando con la propiedad su nombre. No deja de ser una propiedad. Y estamos colocando aquí qué es lo que va a hacer. Y aquí estamos utilizando el this. This en inglés quiere decir esto. Entonces, this apunta al objeto mismo. Y fíjense cómo ahora aparece aquí la nueva propiedad en forma de función. Irónico que se vea como función flecha, ¿no? Irónico, irónico. Pero fíjense que cuando son funciones aparece de verde. Ahora, ¿por qué no se puede hacer función flecha? Ahorita vamos a ver. Fíjense que aquí le colocamos aquí. ¿Y cómo lo vamos a llamar? Fíjense aquí podemos person get full name. Y como es una función, tiene que llamarse así. Y ahora sí sale Ariel Flores. Aquí vamos a poner Víctor Vargas. Gracias. Ahí, Víctor Vargas. Esperemos un ratito. Entonces, aquí tenemos esta propiedad que es un método y aquí la estamos ejecutando. Vamos a ver, porque me hicieron esta pregunta. ¿Qué pasa si es que yo no le coloco, los paréntesis? Vamos a ver la función como tal. Chao, chao. Y los paréntesis hacen que se ejecute la función. Es por eso que se ejecuta y ahí recién entra la función y lo ejecuta. Ahora, ¿qué pasa si yo lo quiero hacer función flecha esto? Me sale este error. Cannot read property of undefined reading first name, dice. No se puede leer propiedades indefinidas. Se está queriendo leer first name, dice. O sea, aquí sale el error. Porque aquí es donde queremos llamar a first name. ¿Por qué no sale? Si nosotros hacemos un console log aquí de this, vamos a ver de que está indefinido. Porque this no se puede utilizar cuando se utilizan funciones flecha. Ese era el pero que les decía. En cambio, cuando es una función declarativa y nosotros colocamos this, fíjense lo que sale. Me sale el objeto que estoy utilizando aquí. Edad, ciudad, país, primer nombre. La función está aquí. Y el array. Eso es this. ¿Se entiende? Más o menos. Por favor, necesito que reaccionen para saber que están entendiendo, si se entiende, si no se entiende. Ingeniero, y si en la función flecha le hubiera pasado como parámetro esas dos propiedades, ¿iba a funcionar o no?
First name y last name. Lo que pasa es que, mira, vamos a hacer lo que estás diciendo. Si yo coloco this, perdón, si yo lo cambio a función flecha y vos querés que lo ingrese por aquí, first name y last name, yo no puedo utilizar this. Y ahora quiero llamar a la función. Me sale indefinido. ¿Por qué? Porque es aquí donde yo necesito mandarle ese valor. Aquí puedo mandar cualquier cosa. Hola. Y recién va a salir aquí eso. O sea, son parámetros del llamado. Esto es cuando yo quiero solicitar del exterior los parámetros. Pero this hace mención a la utilización de las propiedades que se encuentran dentro del objeto. Ya, gracias. ¿Se entiende la diferencia? Ah, sí, sí. Pensé que iba a hacer referencia a sus propiedades. Creo que no. Ajá. Sí. David, Rojas, bueno, cualquiera. Se dan cuenta, ¿no? Eso. Creo que sí deberíamos manejar el scope. Tarea para la casa. Ustedes van a leer todo el tema de scope para entenderle un poquito por qué está pasando esto. Pero sí es bueno que hagan ese tipo de preguntas. Muy buena pregunta en realidad. ¿Listo? ¿Qué métodos nativos existen para utilizar con los objetos? Joaquín Rodrigo Aguilar. Existen diferentes métodos para manipular un objeto. Veamos algunos de los métodos disponibles. Object Async, para copiar un objeto sin modificar el objeto original. En realidad se lee Object Assign. Assign es una palabra en inglés que significa asignar. ¿Ya? Entonces, por eso es que dice copiar un objeto sin modificar el objeto original. Vamos a ver. Tenemos este objeto. Es el mismo al parecer. Vamos a dejarlo ese nomás. Y vamos a agregar una nueva propiedad al parecer. Esta propiedad va a ser una función también. Vemos de que aquí tenemos obtener información de la persona. Eso quiere decir, ¿no? Irónico, ¿no? Irónico que aquí aparezca con función flecha y no podamos utilizar función flecha en el objeto. O sea, sí se puede, pero no vamos a poder utilizar this. ¿Y para qué queremos nosotros un método que no utilice las propiedades del objeto? No tiene sentido. Para ese caso, la función está afuera. Entonces, aquí tenemos función y dice, yo soy Víctor y vivo en tal ciudad, país, y tengo tal edad. Eso quiere decir. Ahora, aquí está creando una variable llamada copyPerson, o sea, copiar persona, y utiliza Object Assign. Object Assign tiene dos parámetros. Aquí está. El primer parámetro es un objeto vacío y el segundo parámetro es cuál es el objeto que voy a copiar. Entonces lo que hace es copiar el valor de copyPerson, pero no afecta el anterior. Para que podamos ver eso, tendríamos que ver los dos objetos. Person. Vamos a ver. El original primero y luego el copyPerson. Este es el de nosotros, el de toda la vida. Y este es el copiado. Pero ¿cómo sabemos que no afecta uno de otro? Porque aquí ya estamos creando una nueva variable, ¿no? O sea, de ya nosotros podríamos... Así se añaden atributos. Por ejemplo, location no existe, ¿no?
podríamos crearlo así. El paraíso. Vamos a ver si funciona. Estoy improvisando. En el original no hay location. Pero en el segundo, fíjense que aquí está la propiedad location. Entonces son dos objetos diferentes que están en distintos espacios de memoria. Siguiente. José Armando Andia. ¿Cuál es el siguiente método que podemos utilizar con objetos? Los objetos case. Dice, para obtener las claves o propiedades de un objeto como un array. Utilizamos object keys y vamos a utilizar person nomás. Y vamos a ver qué nos devuelve. Esto de aquí lo vamos a quitar. En un array nos devuelve todas las propiedades de ese objeto. Del objeto persona. O sea, todo lo que está aquí. Si es que necesitamos eso, ¿no? Alguna vez. Este obtiene los valores en un array. Simplemente voy a cambiar aquí en vez de keys. Voy a poner values. Y ahora tengo los valores de las propiedades en un array. Y fíjense que las funciones pues se ven así de esa manera, ¿no? No podés capturar una función como tal. No sé para qué se haría también, pero se puede. Object entries para obtener las claves y los valores en un array. Vamos a ver. La clave y el valor. La clave y el valor. La clave y el valor. O sea, la clave es la propiedad, ¿no? La propiedad y el valor, entonces. Este es bueno, interesante. Ese sí no lo sabía. Aunque sí lo utilizó creo un par de veces. Y house owned property es un booleano. Es para comprobar si una propiedad está o no está en el objeto. Todos eran con object. Este se utiliza desde person. Person has some property location. Sabemos que location no hay. Falso. Pero sí hay is married. Verdadero. ¿Se entiende? Les debo el práctico 6, 7 y 8 de todo lo que hemos avanzado en la clase anterior y esta clase. Tomémonos un descanso a las 10 de la mañana. Retomamos la clase para indicarles cómo se van a realizar estos prácticos y hablar sobre el examen. ¿Ya? Vayamos a tomar un poco de agua. Nos vemos a las 10. 8 minutitos de recreo. Estructuras repetitivas. Hemos visto tipos de funciones, parámetros, argumentos. Scope nos los pasamos por los X-Men y luego hemos visto objetos. Ya, hay un práctico 8. Vamos a ver cómo está su classroom. En el classroom hay hasta el práctico 5. Supuestamente han entregado 22 personas. Vamos a ver cómo lo están haciendo.
A ver, vamos a ver acá cómo lo podemos descargar esto. ¿Cómo podemos descargarlo todo sin tener que estar abriendo a cada rato? Oh, ya. Esto se ve interesante. Práctico 5. Alexander Mamani Quispe, ¿está? Sí, ingeniero. A ver, vamos a ver. ¿Por qué tantas ñañacas para descargar estos archivos? Descargar de todos modos. Ya, descargar. Aquí vamos a Ingeniería, semestre 2. Nombre completo. Alexander Mamani Quispe. Vamos a quitar este. Confío en que no es un virus. Práctico 5. ¿Qué dice el práctico 5? A ver. El siguiente es un array de 10 edades de estudiantes. Ordene el array y encuentre la edad mínima y máxima. Máximo y mínimo. Me he dado cuenta que no hemos utilizado el for each. Eso lo vamos a avanzar en funciones de orden superior. Sucede de que los arrays tienen una forma de viajar a través de sus elementos sin necesidad de utilizar una estructura como el for, que es un poquito más complicada, ¿no? Se llama for each. Y creo que se puede hacer así. For each. ¿Dónde está? Este. Ahí. Y aquí, este elemento sería cada uno de los elementos del array. Permítame un minuto, por favor. Funciones asíncronas, entre otras cosas. Ya, nos vemos el próximo sábado, o si no, mañana,
déjenme confirmarles, estén atentos al grupo, para la clase que les debo. Y ahí vamos a despejar dudas y hacer un simulacro del examen. Ingeniero, la clase lo puede subir también a Classroom, ese PowerPoint que estaba mostrando. Ya, claro. Sí, lo voy a subir. Ya, listo, hablamos. Buen día.